Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Sandra Tobar García. Soy alumna de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato con matrícula 20003419. Estoy inscrita en la licenciatura en Derecho. Actualmente estoy cursando el módulo Protección Internacional en materia de derechos humanos. El reto que presento es criterios relevantes con el asesor educativo maestro José Luis Gaona Esparza. El caso que vamos a analizar es el caso Radilla Pacheco. Y bueno, los hechos ocurridos se centran en la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, quien fue activista social y político en Atoyac, estado de Guerrero, particularmente de la Organización de Caficultores y Campesinos. Él fue detenido el 25 de agosto de 1974 por efectivos del ejército en el estado de Guerrero. Su detención ocurrió en un contexto de represión política conocido como la Guerra Sucia. Durante este periodo se documentaron numerosas desapariciones forzadas en el país. Los hechos ocurrieron de la siguiente manera. El día de la detención, el señor Rosendo, de 60 años de edad, y su hijo Rosendo Radilla Martínez, de 11 años, viajaban en un autobús desde Atoyac hacia Chilpancingo, cuando el autobús fue detenido en un retén, en donde militares hicieron descender a los pasajeros, los inspeccionaron y les permitieron volver a subir nuevamente. Sin embargo, el autobús fue detenido más adelante, de nuevo, en un segundo retén, donde hicieron descender a los pasajeros para revisar su interior. Se les indicó que podían volver a subir al autobús, excepto el señor Rosendo Radilla, quien quedó detenido porque supuestamente componía corridos. Él señaló que eso no constituía un delito. Sin embargo, bueno, a solicitud de él, los militares dejaron a su hijo por ser menor y le pidió al niño que le avisara a la familia lo que había ocurrido y por qué estaba siendo detenido, además de que quien lo detenía era el ejército mexicano. Días posteriores a la detención, tras su arresto, Radilla Pacheco fue trasladado a instalaciones militares donde se le pierde el rastro. Se reportó que fue visto por última vez en el cuartel militar de Atoyac de Álvarez, donde presentaba signos de maltrato físico. Su familia, alarmada por su desaparición, comenzó a buscar información sobre su paradero, enfrentándose a un ambiente de miedo y represión. La familia de Radilla Pacheco, compuesta por su esposa Victoria y sus 12 hijos, inicia una búsqueda desesperada. Se acerca a autoridades locales y a militares, pero se encuentra con evasivas y desinterés. La angustia, la incertidumbre crece, ya que no recibe ninguna información sobre la situación. La señora Tita Radilla, una de sus hijas, recuerda que en ese tiempo quienes intentaban reclamar la aparición de un familiar eran a menudo detenidos, lo que llevó a la familia a actuar con cautela. A pesar de que el Estado mexicano tuvo conocimiento de la detención y desaparición de Radilla Pacheco, no se realizaron investigaciones exhaustivas en el momento de los hechos. La primera denuncia formal se presentó 18 años después, en 1992, lo que el Estado argumentó como un hecho que no era imputable a él. A lo largo de los años, la familia Radilla Pacheco, especialmente su hija Tita Radilla Martínez, ha desempeñado un papel activo en la búsqueda de justicia. Impulsó investigaciones y proporcionó información a las autoridades, y a pesar de esos esfuerzos, la investigación sobre la desaparición pues estuvo abierta durante más de 7 años sin resultados concretos, lo que bueno, contribuyó a un estado de impunidad. La Corte destacó en su momento que las alegadas violaciones de derechos humanos, en particular la desaparición forzada y la falta de integridad personal, han tenido ya un impacto duradero en la familia Radilla Pacheco y en la sociedad en general, dado que el contexto de violaciones sistemáticas de derechos humanos en México durante esa época pues habían sido varios. Sin embargo, bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos observó que la falta de atención a estos delitos estaba relacionada con el contexto político y las omisiones del Estado. El proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla Pacheco se desarrolló de la siguiente manera. Presentación de la denuncia. En 1999, la familia de Radilla Pacheco, con especial énfasis en su hija Tita Radilla, presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esta denuncia se alegó que el Estado mexicano había infringido varios derechos humanos al no realizar la investigación adecuada sobre la desaparición forzada de su padre y al no ofrecer justicia ni reparación a la familia.
La comisión evaluó que si la denuncia era admisible y analizó si se habían agotado los recursos internos disponibles en México. A pesar de los esfuerzos de la familia por buscar justicia a través de las autoridades nacionales, la comisión concluyó que las investigaciones habían sido ineficaces y que existía un contexto de impunidad que obstaculizaba el acceso a la justicia. La comisión también llevó a cabo una investigación exhaustiva sobre el caso, recopiló información de ambas partes, la familia Radilla y el Estado mexicano, y bueno, en este proceso incluyó la revisión de documentos, testimonios y otros elementos probatorios que evidenciaban la inacción del Estado en la investigación de la desaparición. Al finalizar la investigación, la comisión emitió un informe de fondo en el que concluyó que el Estado mexicano había violado varios derechos humanos, tales como el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a la protección judicial. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también subrayó la falta de una investigación seria, diligente e imparcial sobre la desaparición del señor Radilla Pacheco. En el informe también formuló recomendaciones al Estado mexicano, instándolo a llevar a cabo una investigación efectiva, sancionar a los responsables y proporcionar reparaciones adecuadas a la familia de la víctima. Debido a que el Estado no cumplió con las recomendaciones de la Comisión, el caso fue remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se continuó el proceso judicial y se abordaron las violaciones de derechos humanos en un contexto más amplio. Análisis de los razonamientos expresados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla Pacheco revela varios aspectos claves que subrayan la importancia de la justicia y la protección de los derechos humanos. Algunos de los puntos que destaca es que la Corte enfatizó la responsabilidad del Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos, específicamente en relación con la desaparición del señor Radilla Pacheco. Este reconocimiento es fundamental, ya que establece un precedente sobre la obligación del Estado de garantizar y proteger los derechos de sus ciudadanos, así como de investigar y sancionar las violaciones cometidas. La Corte critica la falta de diligencia en las investigaciones realizadas por el Estado. Señaló que la demora en la investigación y la falta de resultados concretos contribuyen a un clima de impunidad, lo que a su vez afecta el derecho de las víctimas y sus familias a obtener justicia. La Corte también abordó la limitación en la participación de los familiares de Radilla Pacheco en el proceso penal, lo que afectaba su derecho a ser parte activa en la búsqueda de justicia. Este aspecto también es crucial, ya que subraya la importancia de garantizar que las víctimas y sus familias tengan acceso a la información y a los procesos judiciales, lo que es esencial para el ejercicio de los plenos derechos. También, la Corte evaluó la razonabilidad del tiempo transcurrido desde la desaparición de Radilla Pacheco hasta la resolución del caso. Se argumenta que la prolongación excesiva de los procesos judiciales puede constituir una violación al derecho del debido proceso. La Corte no solo se centra en el reconocimiento de las violaciones, sino que también enfatizó la importancia de las reparaciones adecuadas para las víctimas y sus familias. Esto incluye no solo las compensaciones económicas, sino también las medidas de satisfacción, garantías de no repetición y la obligación del Estado de realizar investigaciones efectivas. Este enfoque integral es fundamental para restaurar la dignidad de las víctimas y prevenir futuras violaciones. La Corte considera el contexto social y político en el que ocurrieron las violaciones un factor esencial para entender las dinámicas de poder y la impunidad que pueden existir en situaciones de violaciones de derechos humanos. Este análisis contextual también permite a la Corte abordar las causas subyacentes de las violaciones y formular recomendaciones más efectivas. Y en conclusión, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para este caso es de vital importancia y trascendencia por varias razones. Primero, porque establece un precedente significativo en la lucha contra la impunidad en casos de desaparición forzada, reafirmando la responsabilidad del Estado de investigar y sancionar violaciones a los derechos humanos, pero además la sentencia subraya la necesidad de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y las familias, promoviendo su derecho a la verdad y a la reparación integral. Es importante que los estados cumplan con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y esta sentencia significa un paso para alcanzar la justicia para la víctima en este caso particular, pero también para las situaciones que se repitan en esta misma tesitura. Agradezco mucho su atención y que tengan linda tarde.